¿Qué entendemos por verdad? De Adam Shaft es un texto que se enfoca en resolver o mostrar la problemática que existe de la noción de verdad desde la filosofía. Tanto filosofía como ciencia tienen como objetivo primordial la búsqueda de la verdad, aunque de maneras muy distintas. En la ciencia esto es muy parcial, no es esencial como en la filosofía. Esta relación tan íntima entre la filosofía y la verdad la podemos mostrar quizás si ponemos o recordamos un poco la etimología de filosofía, que como sabemos, bueno, filos refiere al amor y sofía se refiere a la sabiduría, que tiene una relación íntima con la verdad. Si la filosofía dejara de buscar la verdad, pues se negaría a sí misma. Por eso ambas están directamente relacionadas. Parece que diferentes personas tenemos un mismo concepto de verdad. Así también en la filosofía pasa esto, diferentes escuelas, posturas, tienen una misma búsqueda de un mismo concepto que es la verdad. Bueno, si todos tienden a lo mismo, entonces es extraño que haya disputas acerca de este concepto. Schaff cree que este problema existe porque, aunque aparentemente diferentes posturas tengan una misma noción de verdad, lo que de fondo hay es que solamente hay similitud en el concepto, pero el contenido es diferente y por eso chocan. Lo que hay que hacer para resolver esta problemática es definir bien el concepto de verdad y a partir de un acuerdo pues formular lo demás. Los antiguos ya tenían una noción de verdad. ¿Quiénes son los antiguos? Pues la antigua Grecia. Aristóteles, de hecho, también postuló una noción de verdad que fue la que permaneció por mucho tiempo y que aún vemos. Lo que Aristóteles dijo es que la verdad es una propiedad del juicio y esto es algo que va a retomar Schaff, aunque va a criticar algunas otras posturas que también parten de esto. Esto quiere decir, esto de que la verdad es propiedad de los juicios, quiere decir que el juicio tiene una correspondencia directa con la realidad objetiva, pero la verdad subyace en el juicio. El juicio, bueno, es cuando decimos algo de algo, pero Schaff se va a cuestionar si en realidad es decir algo de algo o pensar algo de algo. Bueno, un juicio, por ejemplo, el hombre tiene un perro y la realidad objetiva, pues que de hecho así es, que es en cierta manera verificable. Esta postura se pone a la postura un tanto idealista, platónica, en donde, bueno, sí, el sujeto sabe que están las cosas en el mundo, pero la verdad no se puede apresar en el juicio. De alguna manera sí se explica, pero bueno, la verdad es algo más ideal, más inalcanzable, está como en el mundo de las ideas. Estas posturas pues son contrarias y principalmente con esta es con la que Schaff no está de acuerdo, aunque también critica algunas otras. Bueno, esta es la más importante con la que no está de acuerdo. Otro problema importante para Schaff es la ambigüedad con que se utiliza el término verdad, pues revisando el lenguaje cotidiano parece que muchos hablan de la verdad. Por ejemplo, cuando alguien dice que tiene un verdadero sufrimiento o habla de un verdadero amor o dicen la verdadera belleza, bueno, sí se usa esta palabra, pero en verdad eso es verdad, eso es lo que se cuestiona Shaft. Si este es un buen uso de la palabra verdad. Él por supuesto cree que no, que esto es solamente algo que en el lenguaje popular está mal usado, pues
Es como cuando uno dice que es un ambiente saludable, pero pues en realidad solamente la salud es una propiedad del cuerpo. Algo parecido pasa con la verdad. Ninguno de estos aspectos puede atribuírsele a ella, porque la verdad solamente le corresponde a un aspecto. Ese aspecto del que es propio la verdad es el intelecto. Solamente se puede hablar de verdad cuando ésta se relaciona con el intelecto. Bueno, el intelecto o entendimiento, ¿qué es? Es una forma pura de la conciencia, pero formas de la conciencia hay varias. Otras formas de la conciencia pueden ser los sentimientos, la experiencia estética y bueno, ya dijimos que el entendimiento. Además de estas hay muchas otras, pero bueno, Schaff no las menciona. Cada una de estas formas de la conciencia son reflejos. ¿Reflejos de qué? Bueno, pues de la realidad objetiva. Eso es lo que reflejan. Y aunque todas ellas sean reflejos de la realidad objetiva, solamente una tiene una relación con la verdad o la falsedad y bueno, ya se imaginarán cuál es. Una vez que sabemos que el entendimiento es reflejo de la realidad objetiva y que ya les dije que solamente el entendimiento, solamente ese reflejo de la realidad es propio de verdad o falsedad, bueno, vamos a ver cómo. Y para eso vamos a retomar lo que ya expliqué del juicio. Para ver cómo Schaff conecta a la verdad, el juicio y el entendimiento, vamos a revisar una crítica que hace una postura distinta a la que tiene Schaff respecto de los juicios. Esta contraparte dice que las representaciones y percepciones, bueno, también al final se relacionan mucho con los conceptos. Y el concepto forma parte del juicio, una parte muy importante. Esta postura parte de decir que lo que conforma todo, una propiedad del todo, es también una propiedad de las partes. El todo es el juicio y el concepto es una parte del juicio. Un juicio se compone de un montón de conceptos. Esta postura entiende que, bueno, tal cual, los conceptos conforman al juicio, como si fueran unas partes constitutivas que no se diferencian. El juicio al final sería solamente una reunión de conceptos. Y bueno, si en el juicio cabe la verdad, pues entonces también debería haber verdad en los conceptos. Por lo tanto, en las percepciones y representaciones también debería haber un tipo de verdad. Pero Schaff va a criticar esta explicación. Primeramente porque, bueno, él cree que una propiedad del todo no tiene que estar necesariamente en las partes. Además de que, bueno, la postura lógica es que sí, los conceptos conforman al juicio, pero pues el juicio no es solamente una reunión de conceptos. Hay algo del juicio que no abarcan los conceptos. O sea, no es como que esto, una reunión de conceptos, sea equivalente a un juicio, aunque se conforme de ellos. No hay que confundir las representaciones y percepciones con las formas de la conciencia, aunque use este mismo dibujo, estoy hablando de algo diferente. Entonces, la voy a representar mejor así. Estos son representaciones y percepciones. Y lo que Schaff dice, y cómo va a criticar esta postura que ya les dije que piensa que los conceptos abarcan el juicio, bueno, además de decir que la propiedad del todo no necesariamente es propiedad de las partes, también dice que las percepciones y representaciones no están aisladas construyendo conocimiento aparte, sino que pues eso, aislarlas, es solamente una abstracción que se hace a partir de la fantasía, porque, bueno, percepción y representación corresponden con la realidad objetiva. Pero la verdad, lo que entendemos por verdad no está en este esquema. La verdad solamente sucede cuando aparece un juicio.
Entonces aquí es donde voy a retomar el juicio. Bueno, Schaff se toma el tiempo para explicar estas dificultades del concepto, porque el concepto tiene una función súper importante con el juicio, porque él piensa que en realidad el proceso del pensamiento y el lenguaje están inseparablemente unidos por los conceptos. Los conceptos unen el pensamiento y el hablar. ¿Por qué? Pues porque solamente podemos pensar con conceptos, y con esos conceptos es con los que nos expresamos. El concepto une estas dos cualidades, y por eso ahí hay algo muy importante. El juicio no es solamente decir algo de algo como en el sentido de cuando lo estás expresando, sino desde el pensamiento ya hay un decir, es como un hablar contigo mismo. Por eso estos dos están íntimamente unidos. Una vez entendida esta unión inseparable que es tan importante, esta unión que solamente es posible con el concepto, que es una parte del juicio, entonces podemos recapitular para entender cuál es la postura de Schaff. Todas las dificultades se resuelven si pensamos que pensamiento y lenguaje están unidos inseparablemente. La verdad o la falsedad caracterizan a algo que son los reflejos, y estos reflejos, recordemos que pueden ser los sentimientos, las experiencias del tipo estético y el entendimiento. Lo que reflejan es la realidad objetiva, ¿sí? Cada uno de estos reflejos lo que refleja es, como dije, la realidad objetiva, la cual al ser reflejada solamente puede ser expresada en el pensamiento-lenguaje, que está unido inseparablemente, recordemos, por el concepto. Esta unión que hace el concepto de pensamiento y lenguaje solamente sucede en el reflejo del entendimiento, que recordemos es una forma de la conciencia. Existen otras, pero de estas otras no hay conexión hacia esta unión del pensamiento-lenguaje. Solamente la hay desde el entendimiento. Esta es la única forma de la conciencia que se relaciona con la unión pensamiento-lenguaje, por lo tanto con el concepto. El concepto, recordemos, hay muchos conceptos y varios de ellos conforman un juicio, aunque no lo agoten. Si tenemos varios conceptos, refieren a un juicio. Es por eso, por todo este sistema, que cuando nos preguntamos por la verdad, ¿qué es la verdad? Pues Schaff retoma la respuesta de la tradición, en donde se dice que la verdad es propiedad de los juicios. Esta postura de Schaff es desde el materialismo, que busca situar al sujeto en una realidad objetiva para que la capte tal cual es, con el juicio, para poder llegar a la verdad sin ninguna clase de idealismo. Esto no cabe para nada en el materialismo. Y básicamente esa es la tesis de Schaff.